Señor. Disfrutamos tu persona, Señor, disfrutamos tu presencia. Disfrutamos lo que tú eres, papá. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel. Tu misericordia se renueva de día en día. Gracias, Señor. No hay mejor lugar que estar aquí reunidos todos juntos para exaltar tu nombre, Señor. Podríamos estar haciendo muchas cosas, pero decidimos estar aquí para honrar tu persona, Padre, para honrar tu vida, para crecer más en el conocimiento de Cristo. Gracias, Señor. Señor, te entregamos todo lo que somos a ti, todas nuestras cargas, todos nuestros pensamientos, Señor, son tuyos, no nos pertenecen más a nosotros. Queremos vivir para disfrutar tu vida, Señor, y para expresarte en donde estamos, en donde nos movemos, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias te damos, Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Bueno, qué lindo es estar todos juntos y poder disfrutar de lo que el Señor nos quiere hablar esta noche, porque esto también me involucra a mí. Y durante toda la administración de la palabra hay algunos puntos que vamos a tocar que son de suma importancia, puntos que nos van a ayudar a vivir en comunión los unos con los otros. Y esto es algo de lo que estuvo hablando Juan. En este tiempo hay muchas cosas que tenemos que definir en nuestras vidas de acá para adelante. ¿Qué es lo que hacemos típicamente? Hoy ya estamos en diciembre, estamos llegando fin de año, se pasó el año volando prácticamente. ¿Y qué es lo que hacemos la mayoría? Llega a fin de año y hacemos un balance de cómo nos fue en el año, en qué crecimos, qué talle de ropa tuvimos que cambiar, si lo tuvimos que achicar o tuvimos que pasar a uno más grande. Pero bueno, hacemos este balance, ¿no? Cómo está la economía de la casa, cómo no estamos en el matrimonio, cómo están nuestros hijos, si merecen o no regalo por haberse llevado las materias. Acá yo supongo que de los chicos ninguno se llevó materia, ¿no? Ninguno se llevó materia. Pero hay una pregunta que nos tendríamos que hacer, en realidad son dos preguntas que nos tendríamos que hacer que son de suma importancia para nosotros. La primera pregunta es, ¿me alimenté de Cristo durante este año? ¿Me alimenté de Cristo? Y la segunda pregunta es, ¿hay evidencias de la vida de Cristo creciendo en mí? Ahí es donde hacemos la balanza y decimos, ¿hubo cambios? Comencé el año de esta forma y lo estoy terminando de otra forma porque hubo evidencias de que Cristo está creciendo en mí. Hay evidencias del que nos estamos alimentando. Si prestamos atención, la Biblia está muy detallada desde el principio, da muchos detalles de la importancia del alimento. Ya desde la creación, ya en el principio Dios estableció todo lo relacionado al alimento. Entonces, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Qué es nuestro alimento? Busque por favor Génesis 1:29. Voy a leer dos versículos juntos, Génesis 1:29 y Génesis 2:9, para que lo tengan a mano. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Leímos en el versículo 29, en el capítulo 1, versículo 29, y serán para comer. Y en Génesis 2:9 dice, y bueno para comer. El Génesis 1 es como una maqueta de todo el plan de Dios, de toda la creación, y Génesis 2 es la expresión de esa maqueta, pero bueno, no quiero entrar en eso. Pero ¿qué es lo que está relacionado en estos dos versículos? ¿Qué vieron ahí ustedes en común? Que es la comida. Serán para comer y bueno para comer. Entonces vemos la importancia de la comida ya desde el principio, porque esto se trató de una comida y se sigue tratando de una comida. Preguntale al que está a tu lado, ¿de qué te estás alimentando? ¿De qué te estás alimentando? Porque de lo que te alimentás vas a evidenciar. Y yo sé que muchos de ustedes miraron la panza de otro. Sí, esa es una evidencia. Pero hay otras. Y una de las evidencias que pude notar de la vida de Cristo creciendo en nosotros y siendo nuestro alimento, siendo nuestro pan, nuestro vino, siendo Él el que nos da la comunión, una de las evidencias que es muy importante es el vocabulario. Esa no se la vieron venir, estoy seguro. El vocabulario. Lo que leímos en Génesis 2, en los dos versículos de Génesis, esto continúa, porque dice que Dios pone dos árboles en medio del huerto. Le dicen, no coman de uno. Viene una provisión. Tenían todos los árboles para comer, todos los frutos para comer, todas las semillas para comer, pero Dios les dijo, de ese árbol no coman. Pero ¿qué pasó? Alguien empezó a hablar con la mujer. Tss, tss, mira ese árbol. Mira ese árbol. ¿Qué dice Génesis 3:6? Están todos acá a mano para que lo podamos leer juntos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo es que vio la mujer que el árbol era bueno para comer? Porque alguien vino y le dijo, mira ese árbol, mira ese fruto. Entonces ahí es donde la mujer fija la mirada en ese árbol y dice que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo es que ella vio que el árbol era bueno para comer? Porque alguien le empezó a hablar. Por eso es la importancia del vocabulario, la importancia de lo que hablamos. Porque nuestras palabras son la evidencia de dónde nos estamos alimentando. Lucas 6:45, Jesús nos da una explicación de esto. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que me estoy alimentando, eso es lo que voy a hablar. Todo lo que decimos, todo lo que hablamos tiene un peso. Por eso es que usamos esta frase, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que vamos a hablar. Todo lo que nos alimentamos, eso vamos a hablar. La importancia de saber hablar es lo que define en qué posición se encuentra una generación. Hoy en día escuchamos hablar a la iglesia con tanta liviandad. Y esto me consta por muchos años, muchos mensajes
que no construyen el crecimiento del espíritu, no construyen el fortalecernos y el estar en la roca que es Cristo, sino que al contrario son mensajes que van a fortalecer el alma, son mensajes que vienen como más de un aliento. Muchas veces lo hemos dicho acá que tranquilamente podríamos hablar otro tipo de mensaje desde acá. Podríamos hablar otro tipo de mensaje que llena más las congregaciones, que llena más los locales. El lugar ya nos hubiese quedado chico, nos tendríamos que haber mudado hace rato. Si estaríamos hablando otro tipo de alimentos, si estuviéramos hablando otro tipo de cosas. Pero lo que el Señor está construyendo en este tiempo en nosotros es algo mucho más importante. Cuando un mensaje se basa en emociones, cuando un mensaje se trata de alimentar el alma y que te sientas cómodo, ese mensaje o esa vida tiene que ser sostenida por emociones. Es más fácil llegar a una reunión y decir, el Señor va a bendecir tu vida, el Señor te va a dar esto, esto y esto. Entonces llega el otro fin de semana y le tenés que decir lo mismo a la persona para que se sienta más tranquila. Porque pasó la semana, no pasó nada, pero llega el otro fin de semana, le volví a decir lo mismo y la gente ya o encara la semana de otra forma. Porque depende de lo que se suelte desde acá arriba, si va o no a cambiar el autoestima. La iglesia necesita salir de la vulgaridad de las palabras, ser más precisa en lo que habla. Jesús dijo algo muy importante: ninguna de nuestras palabras caen a tierra sin ser tenidas en cuenta. Mateo 12, 36 y 37. Todo lo que decimos se nos va a demandar. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Versículo 37. Porque tú por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjense que esto es lo que dice Jesús. Nosotros nos podemos olvidar lo que decimos. Podemos olvidarnos lo que en algún momento prometimos o lo que en algún momento se nos salió en un enojo. Pero las palabras tienen un peso en la eternidad. Y Jesús lo que dijo son, por tus palabras vas a ser justificado, por tus palabras vas a ser condenado. Por lo tanto, tenemos que empezar a medir nuestras palabras, a ser más precisos en lo que hablamos, en lo que decimos, porque todo lo que soltamos tiene un valor muy significativo, tiene mucho peso. Entonces le tenemos que dar más valor a lo que hablamos. Todo lo que hablamos está siendo registrado. ¿Vieron en los juicios? Como cuando todo lo que están hablando hay alguien que está escribiendo, que voy a decir cómo hace, pero no están anotando todo. Todo lo que nosotros hablamos está siendo todo registrado. De hecho, bueno, Salomón dice de lo que el hombre es el fruto de lo que se alimenta. Y no habla específicamente de lo natural. Por eso hoy hacía el chiste de que todos se vieron la panza mayormente. Porque está hablando de que el hombre se alimenta del fruto de sus labios. Mi estado de ánimo no tiene que ver con lo que la gente dice de mí. Mi estado de ánimo tiene que ver con lo que yo aprendo a hablar de mí. La realidad en la que hoy estamos inversos no tiene que ver en lo que nosotros recibimos de lo que otros piensan de nosotros, sino que con lo que nosotros creemos cuando vamos hablando de nosotros mismos, en la medida que vamos liberando las palabras. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muchos pueden venir a juzgarte, a decirte cosas que te van a resbalar o que no van a afectar tu vida. Sos un inútil, no servís, la verdad que ¿para qué querés tu vida? Está bien, yo no le doy bolilla a esas palabras que me sueltan. Entonces no afectan mi estado de ánimo. Pero cuando yo empiezo a hablar esas palabras, ¿y si tiene razón? ¿Y si lo que me dijo tiene razón? Que la verdad quise encarar esto, me salió mal. Quise hacer lo otro, me salió mal. ¿Y si soy un inútil de verdad? Cuando empiezo a hablar eso de mí, me estoy creyendo lo que los otros empezaron a decir, ahora se está haciendo una realidad en mi vida. Porque yo estoy hablando lo que otros estuvieron hablando mal de mí. Y se empieza a hacer una realidad. Entonces estoy liberando las palabras.
Por eso es que entienden la importancia de las palabras, de lo que soltamos, de lo que salen de nuestros labios. Todo lo que digamos va a ser tenido en cuenta. Por eso es que cuando ministramos de acá arriba tratamos de ser cuidadosos en lo que soltamos, en lo que decimos, porque todo está siendo tenido en cuenta. Ahora estamos grabando esto. Ahora, ¿qué pasa si una persona agarra, recorta una parte que le interesa y de algo que soltamos saca algo fuera de contexto y se arma un lío por algo que se sacó de contexto, que no se entendió? Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que soltamos, principalmente desde acá arriba, porque si yo suelto algo en sus vidas que no proviene del Espíritu, lo que va a producir es frutos malos. Pero si lo que soltamos de acá viene del Espíritu, va a producir buenos frutos en ustedes. Ahora, si nuestra forma de hablar tiene peso, si todo lo que decimos tiene un peso, entonces, ¿cuál sería la forma correcta de hablar? Repita conmigo, por favor. La forma correcta de hablar es hablando desde el uno. Y acá vamos a entrar en algo que tiene que ver con la comunión. El ser uno es un asunto muy importante. El principio más importante del uno es que todo es uno en ¿quién? En Cristo. Y porque todo está en el uno, porque es que Dios dice, voy a hacer todo en uno, porque el uno es más fácil de aprender. Es más fácil de aprender uno. El único número que está en todos lados es el uno. Y esto no es un asunto de teología, no es un asunto de un mensaje, sino que es un asunto de la manera en la que voy a modelar un pensamiento de donde todo es complicado, se hace más fácil en el uno. Todo lo que es uno es fácil de administrar. Los que tienen varios hijos, ¿qué es más fácil administrar? ¿Un hijo o 4 o 5 hijos? ¿Qué es más fácil administrar? Porque el uno es más fácil. Bueno, no, pero es más fácil. Somos 2 para administrar uno. Entonces, todo en el uno es más fácil de administrar. Entonces, una persona que en los próximos años va a estar funcionando de acuerdo a lo que el Señor quiere, es una persona que dejó de ser complicada. ¿Qué quiere decir esto? El uno está en todos lados. Entonces, esto es muy profundo. Escúchenlo, por favor. 1 más 1 es 2. Fíjense lo profundo que es esto. El uno está en todos lados. Ser uno es una mentalidad de gobierno. Todo lo que Dios creó en el primer día es lo que gobierna sobre el resto de los días. Sea la luz, todo es lo que Dios creó en el primer día es gobierno. Ser uno es una mentalidad de gobierno sobre todo lo que va a venir. No importa cómo lo desarrollamos, no importa el contexto. Si yo entiendo el uno y voy a vivir en un reposo, porque ¿qué pasa? El uno no comprende el inicio de algo, sino que el uno comprende la consumación del todo. Desde el uno todas las cosas están consumadas, ya está todo consumido en Cristo. Entonces, en una mentalidad, el uno es una impartición. Cuando la Biblia dice que el varón y la mujer se unirán y serán uno, una sola carne, no está dando una fórmula de cómo casar gente. No está dando una fórmula de cómo hablar en la boda. Voy a usar esta frase. No, lo que está hablando ahí es que el varón y la mujer se unen y son uno y ya están gobernando sobre los hijos que todavía no tienen, sobre los hijos que van a venir, sobre las cosas que van a venir. Porque no son verdades religiosas, no son doctrinas, sino que es la sustancia misma del Evangelio, el ser uno. Cuando Juan habló en el principio estaba el verbo y el verbo era Dios, eso no tiene que ver con unidad, no tiene que ver con primero, sino con uno. Él es el verbo y todo está en él. Eso es una mentalidad de gobierno. Por eso es que Pablo dice, oro para que se alumbren los ojos del entendimiento. ¿Por qué es que Pablo tenía que decir esto? Porque el alumbramiento del entendimiento espiritual
es el fundamento en el que se produce la revelación de Cristo y del reino de Dios, que son cosas distintas para nosotros, para nuestro oído, pero son una. No son dos cosas. El reino de Dios no es algo apartado de Cristo. No es que ahora acepté a Cristo, así que ahora tengo que estudiar el reino. No, porque hay gente que aparte de Cristo tiene una familia. Yo tengo una familia, tengo un trabajo. No, todo está en Cristo. No hay nada fuera de Cristo y ese es el fundamento del Evangelio. Hay gente que además de tener a Cristo, tiene un ministerio, tiene un llamado. Pero cuando el Padre mira desde el cielo, a veces pareciera que hay gente que tiene más cosas que Dios. Porque la Biblia dice que el Padre, para no tener más problemas, ¿qué hizo? Trajo todo a uno. Eso se llama administración. Dios no es complicado, nosotros nos volvemos complicados. ¿Saben quién es un creyente complicado? No es alguien que está buscando un lugar donde pueda cantar, porque sabe que canta mal y en tal lugar no lo van a recibir. Que quiere cantar arriba de una plataforma, pero sabe que canta mal. Eso no es un creyente complicado. Un creyente complicado es alguien que tiene a Cristo, que tiene trabajo, que tiene familia, que toca en la música. Hasta Dios lo mira y dice, ¡fuah! Yo mío. De todo lo que tiene. ¿Sabe por qué el Padre está en todos lados y resuelve todo? Porque el Padre reunió todo en Cristo. Lo simplificó. Dios no tiene, aparte de su hijo a David, a Micaela, a Germán, a Debo. No. Por eso la Biblia dice que todo fue reunido en Él. Dios no tiene ni idea que usted existe fuera de Cristo. Dios resumió todo en Él. Él determinó reconciliar todas las cosas en Cristo. Lo que Dios es, no es un Dios complicado. Todo lo reunió en Cristo y ese es el poder del uno. Y esto que voy a decir es muy importante porque no es, ahora vamos a ver, no sé, como la pastora Lorena es salva. Pablo dijo, serás salvo tú y tu casa. ¿En qué momento le dijo al centurión, recibe a Cristo como tu salvador personal? ¿En qué momento le dijo eso? Le dijo, no, serás salvo tú y tu casa. El recibir a Cristo como un salvador personal es un invento de la religión. Alguien lo inventó, no sabemos de dónde lo sacó, en qué parte, porque en la Biblia no está en ninguna parte, recibe a Cristo como tu salvador personal. Por eso es que a muchos les cuesta traer a la familia a las reuniones, o les cuesta traer mucho a la familia a Cristo, porque recibieron a Dios como salvador personal y no como un salvador generacional. Porque Dios trabaja en el poder del uno. Dime en que uno lo recibes y ahí vas a funcionar. Dios todo lo llamó Cristo. Y si lo queremos ver en términos de redención, había un Adán, un primer Adán, creado por Dios, que se las mandó. Dios tuvo que mandar a su hijo para redimir lo que el primer Adán hizo mal. Pero si dice que Él es uno, que estamos todos reunidos en Cristo, ¿por qué la Biblia dice que somos hijos? Y habla en plural, ahí, hijos. Somos hijos. Esta es la palabra que dice en la Biblia, somos hijos. Eso es para que nosotros lo podamos entender. Pero no podemos tener otra silueta en nuestras vidas que no sea Cristo. No podemos expresar otra cosa que no sea Cristo. Él resolvió vernos en Cristo. Después acá nos podemos ver todo feo, flaco, alto, gordo, pero Dios no nos ve así, Dios nos ve en Cristo. Entonces el uno no es una cuestión teológica o que se pueda explicar, es algo que se alumbra. Por eso Pablo oró, alumbre en los ojos del entendimiento. Si nosotros prendemos la luz podemos ver. Cuando esta verdad se revela a nuestro espíritu y se alumbra a los ojos del entendimiento, lo que nosotros vamos a comenzar a ver es cómo son las generaciones y no el uno. No verme a mí solo, sino ver el uno en las generaciones.
Por eso es que por generaciones nos ha costado y no vernos a la medida en lo que Cristo nos está llamando. Porque tomamos como medida un evangelio amateur. Tienen esa palabra amateur, un evangelio muy light. Algo fácil, algo sencillo. Esto que voy a decir, espero que los pastores se tapen los oídos, porque esto es algo que afecta más al tema pastoral. Porque esto es algo que pasa muy típicamente en todas las reuniones. Cuando falta alguien, pasan unos días, el pastor lo llama a esa persona, hermano, ¿cómo está? No te vimos en las últimas 2 reuniones. Pero ¿cómo, pastor? Si fui hace 2 sábados, no estoy faltando hace mucho. El sábado pasado estuve. No fui el miércoles y este sábado, pero el otro sábado estuve. No hace mucho que no voy. Porque claro, ese es el nivel, esa es la medida del evangelio que tenemos. Cuando como congregación queremos construir algo y vemos que en una reunión vienen unos, en la otra reunión vienen otros, en la otra vienen otros. Entonces, ¿cómo podemos construir algo? Porque vivimos en un evangelio amateur. Entonces, si el pastor llama a alguien y le dice, no te vi, esa persona dice, pero pastor, solo falté 2 reuniones. Es cuando entendemos que queremos vivir un evangelio amateur. Y por favor, hermanos, no se enojen conmigo. Esa es la medida, ese es el metro con el que medimos el evangelio. Para una persona haber estado un sábado en el culto, o bueno, para algunos más modernos, ¿no? Cuando lo ven en internet, el servicio, la reunión, para que los llamás a estas personas y te dicen, pero estuve el sábado. Claro, porque para esa persona un sábado, faltar un sábado por ahí no es mucho, faltar un miércoles no es mucho. Pero cuando lo entendemos en términos del uno, en lo que Dios quiere construir, necesitamos definir esta palabra mucho. Muchas veces queremos entender Juan 3:16 y sin entender esta palabra mucho, porque les quiero dar un ejemplo de esto. Está mi mamá que no me deja mentir. Cuando faltaba al colegio, ¿qué hacía automáticamente la preceptora o la maestra? Teléfono, ¿qué pasó con David que no vino? Estaba enfermo, no había las comunicaciones que hay hoy en día, ¿no? En ese tiempo. Estoy hablando como si fuese algo muy viejo. Pero, ¿cuál era la respuesta de mi mamá? ¿Está enfermo? No fue hoy. No era la respuesta, no, pero fue la semana pasada. No es mucho. No faltó mucho. Faltó 2 días nomás, no es mucho. La respuesta no era esa. Y ni hablar cuando se rateaban antes, ¿no? Que enseguida llamaban por teléfono. Entonces, el mucho lo aplicamos desde una medida humanística, desde una medida humana. Y esas son las cosas que nos hacen funcionar fuera del uno. Y fuera del uno no podemos crecer. El Evangelio demanda, para vivir lo que cantamos acá, demanda 24/7 o 7/24, da el mismo resultado. O sea, usted no puede hacer nada fuera de lo que no sea el Evangelio en su vida. Duerme Evangelio, trabaja Evangelio, come Evangelio. El mosquito que lo picó es parte del Evangelio. O sea, es como vivir en una especie de santo delirio, ¿no? Que todo lo que hace aporta o encaja en el Evangelio, en la redención de una generación. Pero el Evangelio no soporta gente amateur. Esa gente se queda en el camino. Voy a ver si puedo. Fíjense, nuestras reuniones muchas veces son una incógnita. ¿Quién va a venir? O el pastor prepara una predicación porque sabe que las personas por ahí muchas veces conocen lo que están pasando y prepara algo para que esa persona le sirva para crecer en Cristo en la situación que está viviendo y no viene. Entonces a veces queremos compensar, no, pero estuvo buena la reunión, pastor, estuvo muy buena la prédica. Y como que creamos esa frase, ¿no? Para no frustrarnos, porque a veces vemos que muchas bancas están vacías. Entonces, cuando en realidad el ser profesional, esto no quiere decir que no pueda faltar en una reunión. Podemos faltar, nos pueden pasar miles de cosas y no venir a una reunión. Pero cuando alguien es profesional, 72 horas antes, pastor, no voy a ir a la reunión. Entonces el pastor no ora al Pepe por usted.
a veces es una incógnita. Entonces, ¿cómo vamos a gobernar? ¿Cómo podemos decir vamos a gobernar las naciones? ¿Cómo podemos decir vamos a gobernar, vamos a construir gobierno, si ni siquiera sabemos si mañana va a venir o no a la reunión? Y esto ya deja de ser por fe. La falta de profesionalidad no le da continuidad al Evangelio. Y a veces pretendemos con 2 reuniones al mes construir algo eterno. La iglesia debe entender que en el Evangelio hay cosas que son solo para profesionales. No estoy hablando de para el apóstol que está allá. No, para aquel que se está profesionalizando en lo que el Señor lo llamó. A ver si se me pasó. Esperen que tenía algo para decirles. Bueno, no sé. El Evangelio es para profesionales, es para gente perfecta. ¿Cómo es que el Evangelio es para gente perfecta si nosotros somos imperfectos? Porque en nosotros tenemos al perfecto. En nosotros tenemos al que nos perfecciona. Entonces, ser profesionales, el Evangelio es para profesionales y gente perfecta. Esas son 2 columnas importantes en el 1. El Evangelio no acepta amateurs y la falta de perfección. Hebreos 10:1. Voy a tomar. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esa palabra nunca puede, a nosotros nos suena así como nunca puede, pero ¿entienden lo que significó para ese contexto, en ese tiempo? Esa palabra nunca puede hacer perfectos los sacrificios. Ellos se vivían haciendo sacrificios todos los años para ser un poquito más perfectos, para que Dios les perdone los pecados. En ese tiempo, nunca puede, sonó muy fuerte. Hoy nosotros lo tomamos con liviandad. Todo lo que se ofrecía en ese momento no te podía hacer perfecto. Ahora, ¿qué es lo que dice? No te puede hacer perfecto, pero no está diciendo no te puede hacer un pastor, no te puede hacer un maestro, no te puede hacer un músico, sino que nunca puede ser perfecto, pero la perfección no desde un nivel humano, sino que la perfección de Dios es encajar en una maquinaria mayor que nuestra propia vida. Cada uno de nosotros somos parte de un propósito que es mucho mayor que nosotros. Y nosotros tenemos un diseño y una medida que es perfecta para lo que fuimos llamados. La perfección tiene que ver con la forma con la que Dios nos va perfeccionando, no con lo que los demás demandan de mí, con lo que la suegra demanda de mí, o con lo que la esposa demanda de mí, o con lo que el esposo demanda de mí. No tiene que ver con eso. Lo que pasa es que cuando no tenemos una versión perfecta de Dios, alguien va a opinar por usted. Alguien va a dar un pensamiento. Porque es fácil esto. Si Él no gobierna, hay alguien que lo gobierna. Nuestra vida en Dios es saber cuál es la forma que Dios me dio en la eternidad en su diseño y en su plano. Y como individuo, como generación, cómo encajar. Porque esto se trata de su propósito, no de mi propósito. ¿Cómo encajo en lo que Dios me llamó? Lo que importa es su propósito. Porque por años hemos hablado de nuestro propósito, pero en realidad es su propósito. Y es bueno saber que ese propósito nos contempla a nosotros. Ese es nuestro gozo. Ahora quiero que cerremos. Sé que no es muy larga, no suelo hacerlas tan cortitas la prédica. Me gusta siempre explayarme un poco más. Pero quiero que busque por favor 1 Corintios 11, 23. Esto lo leímos muchas veces, prácticamente los que tenemos años en las congregaciones,
Cada vez que llegaba la cena del Señor, se lee esto y ya te lo sabes de memoria. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced de esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay varias cosas que tenemos que entender desde esto. Primero que nada, cuando vivimos en el uno, cuando nos gozamos y entendemos el uno, podemos vivir la realidad en la que vivió Pablo. ¿Puedes poner, Martu, el versículo 23? Quiero que veamos esto. ¿Cómo dice? Porque yo recibí del Señor. La realidad del uno nos hace vivir la realidad en la que vivió Pablo. Dice, no fue un maestro y le enseñó. No vino un discípulo, mirá, esto hizo Jesús. No, dice, yo recibí del Señor. Yo recibí del Señor. Pablo recibió la cena de parte del Señor. Y él no estaba sentado en la misma mesa que estaban sentados los discípulos, sino que como él vivía en el uno, él pudo recibir del mismo Señor la cena y nos deja la enseñanza. Por eso es que tenemos que ver esto. No sé si él en espíritu fue trasladado al momento de donde fue la cena. Déjeme soñar y decir que Pablo fue alguien que viajó en el tiempo. Pero eso es algo que es en el uno. Todos recibimos del Señor. En el uno recibimos del Señor. Lo que hicimos el sábado en la cena del Señor, lo hicimos con el Señor. Y lo que hacemos todos los días lo hacemos con el Señor, porque estamos en el uno. ¿Cuántos vieron alguna vez y le prestaron atención a esa frase? Porque yo recibí del Señor. Muchas veces las leímos, como le dije, lo aprendimos de memoria, pero no prestamos atención a lo que estamos diciendo, lo que estamos aprendiendo. Después dice que cuando el pan es partido y nos alimentamos de ese pan, lo que hacemos es volver a unir lo que se separó. Cuando nosotros vemos un pan, todos nos alimentamos de Cristo. Entonces Él se parte para volver a unir. La creación, cuando entró el pecado, se separó. Hubo una separación. Por eso es que era un Dios lejano, un Dios externo. Pero venido Cristo, ¿Él qué hace? Por medio de su cuerpo, por medio del pan, vuelve a unir lo que se había separado. Por eso es que todos los días nos alimentamos de Cristo. Él se parte para volver a unir. Cuando comemos el pan, lo que hacemos es volver a unirnos a Cristo. Y no estoy hablando solamente del símbolo que hacemos una vez por mes, sino que todos los días tenemos que comer ese pan. Y no necesitamos esperar a la próxima cena del Señor, sino que todos los días nos tenemos que alimentar del pan. Él se parte para que vos y yo podamos volver a ser uno. La copa representa la voluntad de Dios. Por lo tanto, nuestro alimento tiene que ser el hacer su voluntad. Cuando Jesús en Getsemaní le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, lo que está diciendo Él es, voy a tomar la copa. Tomar la copa es hacer la voluntad. Él nos dio una nueva vida, nos limpió, nos santificó, para que hoy podamos disfrutar esa vida nosotros. Todas las veces que comemos el pan y tomamos la copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Y qué es un anuncio? No es una propaganda. Los anuncios que vemos en la tele, no es una propaganda, sino que es hablar, es manifestar. Por eso es que tomé el tiempo para hablar del vocabulario. Porque nuestro vocabulario tiene que ser el anuncio del Señor. Lo que hablamos tiene que anunciar al Señor, el darlo a conocer. El anuncio es hablar, es dar a conocer, ser una carta leída para que todos puedan ver a Cristo en nosotros. Por eso es que anunciamos. Juan 6:35. Y los invito a que se pongan de pie.
Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y acá vamos a finalizar como empezamos. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De lo terrenal, de lo temporal, o nos estamos alimentando del pan de vida? ¿Qué es lo que de qué nos estamos alimentando? Porque eso vamos a dar a conocer. Nosotros decidimos de qué árbol vamos a comer, de la ciencia del bien y del mal, o del árbol de la vida, que es Cristo, que es ese pan que se parte y nos vuelve a ser uno. No podemos tener comunión los unos con los otros si no entendemos esto de ser uno. El ser uno es todo en Cristo. Todos nosotros estamos en Cristo. Podemos tener imperfecciones miles, podemos tener fallas miles, pero necesitamos entender, ir perfeccionándonos y cada día fallar menos, pero no con nuestras fuerzas, sino porque me estoy uniendo al uno. Y mientras más Cristo me alimento, más perfecto me voy haciendo, porque más lo voy conociendo, más me voy enamorando de Él, más lo voy contemplando y más lo voy expresando. Toda tu familia tiene que empezar a ver a Cristo en tu vida. Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio tienen que ver a Cristo. No podemos hablar de la misma forma que hablan los demás. Nosotros tenemos que hablar de la forma en la que habla Cristo. Cuando muchos ven crisis, Dios ve todo resuelto en Cristo. Cuando muchos ven problemas, Dios ve todo resuelto en Cristo. Cuando muchos ven enfermedades, Dios ve todo en Cristo. En Él están todas nuestras enfermedades. En Él están nuestras dolencias, nuestra carga, en Él están todos. Por eso tenemos que vernos en el uno. Vernos en el uno de Cristo, uno en Él. Él reunió todas las cosas en Cristo para hacer todo más simple para nosotros. Mientras más Cristo crece en nosotros, más Cristo expresamos y más uno es manifestado. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste uno en ti. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Señor, en ti no hay divisiones, en ti no hay religiones, en ti no hay evangélicos, no hay pentecostales, no hay bautistas, en ti hay uno solo, que es Cristo. Todo lo reuniste en Cristo, todo lo reuniste en Él. Y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas. Él fue el sacrificio perfecto, que ahora por medio de ese sacrificio podemos ser perfectos. Lo que hacían antes los sacrificios volvían a fallar porque eran animales imperfectos, pero cuando Él perfecto se entregó, nos hizo parte a nosotros y por medio de ese perfecto ahora todos volvimos a la vida, pero no nuestra vida, sino que su vida en el uno, viviendo todo lo que es Cristo, viviendo y manifestando lo que es Cristo en nosotros. Gracias, Señor. Tú nos hiciste uno, tú nos hiciste uno.